Hola, ¿qué tal YouTube? Israel con otro video relacionado a administración de condominios. El tema que traigo el día de hoy es una experiencia que me pasó en realidad en los condominios. Y pues una experiencia que quiero compartir con ustedes porque tiene mucho contenido y tiene mucho que ver con afectar el cambio, con movimientos, con cuestiones de cuando las cosas no van como tienen que ir, lo que cuesta hacer un cambio. Y esa energía que tienes que dar y que muchas veces te enfrentas con pared y muchas veces te das cuenta que en verdad no funciona porque hay mucha apatía de los condóminos. Entonces, pues es una labor muy interesante y te voy a compartir esta historia, quédate hasta el final. Te voy a dar algunas conclusiones que creo que valen la pena que aprendas y que veas cuando quieres en verdad hacer un cambio en tu propiedad, porque la mayor parte de los comentarios que tengo es de gente que ha vivido situaciones en los condominios que no están de acuerdo, que han sido afectados o violados algunos de sus derechos y no saben qué hacer. Entonces quédate en esta historia y no te olvides dar like y compartir. Bueno, la escena va así. Tengo una compañera, un condominio, un conocido mío, que me habla y me dice que tiene ciertas circunstancias en su condominio. Hay varias situaciones en que la administración no cumple con las funciones o no, al menos no tiene la actitud apropiada hacia los condominios, que es una parte elemental. Al menos sabemos que si es un administrador tiene la obligación, la responsabilidad de dar respuestas a diferentes cuestiones de los condóminos. Obviamente no está en sus manos solucionar todo, pero definitivamente la actitud de servicio hacia sus propietarios pues obviamente es elemental. Porque recordemos que los condominios, pues aparte de ser la figura más importante de un condominio, pues en el grupo, finalmente en grupo, en asamblea, representan la parte que contrata, el patrón que contrata los servicios de administración. Entonces, teniendo eso en mente, pues obviamente me platica ciertas situaciones. No entramos mucho detalle porque obviamente el nivel de detalle pues infiere en tomar cierto partido, mejorar algunas cosas, reconocer otras cosas buenas. Pero en el final de cuentas estaba descontenta y quería destituir la administración. Habían ciertas irregularidades, había una cierta complicidad entre el presidente y el administrador y pues quería tomar cartas en el asunto. Entonces, verificando la ley de propiedad en condominio, pues hay alternativas. Siempre hay una forma de llamar a una asamblea extraordinaria con un 25% de los propietarios. Entonces sucede así, busca unos condóminos, hace todo el movimiento necesario de cabildeo, de convencimiento, de decir cuáles son las situaciones, de cotizaciones con otras administradoras, de bastante movimiento para poder presentar viablemente a una asamblea la solicitud de cambio de administrador. Entonces, durante todo el proyecto yo creo que hubo un aprendizaje muy fuerte porque en verdad lo hizo bien. Es decir, se asesoró, se reunió con propietarios, hizo bastante labor de convencimiento y bastante labor creíble para un cambio. Y pues finalmente al momento de citar la asamblea, de ver todos los pormenores del procedimiento para que sea legal, pues sí hubo algunas cuestiones donde aflojó un poquito. Es decir, ya la finalidad de la asamblea ya era únicamente informativa porque la persona del administrador no estaba cumpliendo o no estaba informando de manera apropiada. Entonces, pues la finalidad era también que informara a una asamblea, crear un precedente para que este sirviera como elementos o para informar a los condominios y sirviera de elementos para poder tomar una decisión más estructurada, una decisión más fundamentada y posiblemente una asamblea ordinaria anual, pues ya ver los elementos para remoción, cambio de poderes y todo lo que lleva el cambio de un administrador. Entonces en este trayecto pues obviamente sí recibía mucho apoyo de condóminos, había una constante comunicación en el proyecto, pues en el trayecto pues obviamente controversias, es normal que existan controversias, algunos a favor, unos completamente en contra, otros pues, ¿para qué? ¿Por qué la necesidad? Otros de alegar o de discutir si era precisamente legal una convocatoria con el 25%, es decir, una gama de situaciones que se vinieron encima por el hecho de convocar. Y pues obviamente la administración en ese trayecto, en ese momento de si se hacía o no se hacía, pues obviamente crea una tensión en la propiedad que se transfiere a los condóminos. Van a llegar, posiblemente vengan aquí la mayoría y posiblemente pongan atención a ciertas áreas que están mencionando. Entonces vamos a ver esas áreas, hay que mejorar esas áreas, limpieza, jardines, albercas, proyectos. Entonces crea una tensión. Al momento de presentarse a la asamblea, se presentan solo dos personas de 38 departamentos
pues la verdad es una poder de convocatoria mínimo. Entonces me habla la persona muy muy triste, me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué esta apatía? ¿Por qué pasa esto? Incluso algunas de las personas que firmaron la convocatoria no asistieron, no les interesa el cambio, ¿por qué pasa esto? Entonces, pues finalmente estaba muy muy triste por la situación, pero le dije algunas palabras que fueron claves y que yo creo que cambiaron la perspectiva de la convocatoria, de todo el movimiento y el resultado final. Y las palabras eran muy sencillas, la verdad no tienen mucho contenido, pero eran muy importantes, definitivamente muy, muy, muy importantes. Y eso era que finalmente, si se observan los resultados de todo el trabajo que se llevó a cabo, pues sí dieron resultados positivos, es decir, hubo cierto cambio de actitud, hubo un mayor respeto hacia los condóminos. Y la otra cuestión es que le fui muy claro, es de que ese movimiento era legítimo porque representaba un grupo de condóminos que finalmente, si al final no asistieron por apatía, por necesidad, por otras situaciones, pues obviamente al momento de convocar sí llamaron a esa convocatoria, es decir, sí se hizo esto. Entonces quiere decir que sí representa una minoría inconforme, sí representa un grupo importante de la propiedad que quiere algo diferente. Entonces, con esto en mente, creo que los movimientos así son. Es decir, no es tan fácil en los condominios cambiar de norte a sur en una sola palmada, en un solo movimiento, cambiar de un giro, incluso de 45 grados es muy difícil, pero los movimientos para mejorar así son. Es decir, es un liderazgo, es una persona empujando una agenda, es alguien queriendo que las cosas cambien para bien. Y no siempre esto va a ser fácil, claro que no lo va a ser fácil, incluso va a ser hasta complicado y difícil convencer a los condóminos de ello. Pero por eso es súper importante que mantener la visión clara de cuáles los objetivos a lograr. Y por ejemplo, una cuestión que fue elemental es de que le comenté de que precisamente si ahorita en ese momento de tensión aflojase las manos y sentirse como perdedor por no tener poderes de convocatoria, pues obviamente desvirtúa todo el movimiento, desvirtúa todo el trabajo. Pero no es la manera adecuada de verlo, porque finalmente todo el trabajo, todo el proceso que se llevó a cabo para el cambio fue indispensable para hacer notar un punto de vista diferente en los condominios, es decir, para empujar una agenda diferente, para promover cambios. Y estoy seguro que de redactar un escrito exactamente con las mejoras, la razón por la que se convoca, la razón por la cual condóminos asistieron, a seguir con el movimiento, estoy seguro que el resultado siempre es positivo. ¿Por qué? Porque finalmente, a pesar de que una asamblea extraordinaria funja o tenga algunas connotaciones más severas, es decir, cambio de administrador, cambio de comité de vigilancia, sí tiene una connotación de insatisfacción. Entonces finalmente las asambleas sí tienen esta parte elemental. Ahora el timing, si en verdad tienes la aprobación o el apoyo necesario real, si en verdad es una fecha apropiada, sí hay que hacer cambios elementales, estructurales y urgentemente que requiere una asamblea extraordinaria, pues son cuestiones debatibles. Lo que sí es importante es manifestar esta inconformidad, especialmente cuando son minorías grandes, para poder generar cambios importantes. Entonces, este tipo de situaciones sirven mucho de experiencia porque en los condominios muchas veces los cambios no se dan porque primero no sabemos cómo hacer y segundo, una gran mayoría está ocupado en su vida. Es decir, tiene cosas importantes que hacer, negocios que atender, familia que cuidar. Entonces es muy difícil que dediquen un tiempo específico a querer algo diferente de la propiedad. Por eso es importante un liderazgo que tome estas alternativas. Entonces, teniendo eso en mente, recordemos que pues, los cambios en los condominios positivos requieren participación constante de condóminos, comité de vigilancia y administrador, y así podrán hacer cambios muy relevantes en su propiedad. Es la mejor manera de participar. Y si una persona, independientemente que tenga un enfoque diferente, tiene la energía de participar, yo creo que sí es importante que participe, dejarlo participar y crear movimientos de cambio a mejora. Pero también lo importante es tener los grupos de comités de vigilancia con diferentes criterios, es decir, abrir una perspectiva todo el tiempo de debate, de discusión dentro del comité de vigilancia para formular ideas que se transmitan a través de asambleas en decisiones de mejoras al condominio.
Entonces, este tipo de movimientos sí son fuertes, son energéticos. Aún así, la mejor manera, una parte de llevar a los resultados es a través de integración de grupos, integración de comités de vigilancia para trabajar en conjunto para mejoras de la propiedad. Ahora, la crítica es, efectivamente, no sé si haya sido buen tiempo para llevar una asamblea extraordinaria. No sé si los elementos hayan existido de manera contundente para hacerlo. Pero rescatando la parte positiva en los cambios sí requieren energía, requieren organización, requieren el convencimiento y mucho liderazgo. Eso requieren los cambios. Entonces, independientemente si la asamblea extraordinaria sea buena o mala idea, pero definitivamente la energía que se requiere y la actitud de cambio es muy positiva. Entonces, si son propietarios de algún condominio, involúcrense, es decir, den sus comentarios, aporten y van a ver cómo van a hacer de su propiedad un lugar mejor para vivir. Bueno, este es el video del día de hoy. Por favor, dejen sus comentarios. La pregunta es: ¿qué experiencia han tenido en los condominios ustedes relacionados a conflictos que no se han solucionado? Deja tus comentarios, dale like y comparte.